Era de noche, pero dentro de la casa no se encendía ninguna luz. En la cocina, una vela apenas alumbraba el suelo, y sobre una manta vieja, una mujer arrodillada mecía a un bebé con movimientos lentos, silenciosos. Su respiración era entrecortada, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo. Sabía que afuera, en la calle empedrada, alguien observaba, tal vez un vecino, tal vez un falangista, tal vez alguien que la había escuchado llorar durante el día. Su nombre era Dolores. Tenía 24 años y un hijo de apenas 7 días. No estaba casada, y eso, en la España de 1942, era suficiente para convertirla en sospechosa. La policía local había recibido una denuncia anónima. Mujer con criatura sin bautizar, ni marido conocido. Sabía lo que eso significaba. Sabía que podían llevarse al niño, que podían llevársela a ella, o a ambos, sin más explicación. Esa noche, escondió la cuna dentro de un armario de cocina, entre sacos de harina, se apretó el pecho para cortar la leche y rezó, no por salvación, sino por no ser oída. Episodios como este no aparecen en libros oficiales, no están en registros eclesiásticos, ni en informes policiales, pero ocurrieron en cientos de hogares, en decenas de pueblos, en miles de mujeres. Este episodio es para ellas, para las que no pudieron gritar, para las que solo pudieron proteger, con las uñas, con el cuerpo, con el silencio. Durante los primeros años del franquismo, la maternidad dejó de ser un hecho íntimo. Se transformó en un instrumento del régimen, en una responsabilidad política. Solo era considerada legítima si cumplía con ciertos requisitos: matrimonio aprobado, bautismo inmediato, sumisión familiar. Todo lo que escapara de ese molde era perseguido, vigilado o castigado. Las madres solteras, las viudas sin padrino político, las mujeres que venían del bando republicano, eran automáticamente sospechosas, y en muchos casos se les consideraba indignas de criar a sus propios hijos. El régimen utilizó 3 estructuras de poder para controlar la maternidad: el Estado, la Iglesia y la comunidad. El Estado redactó leyes ambiguas que permitían separar a madres e hijos en defensa del menor. La Iglesia bautizaba sin consentimiento y determinaba si una mujer era apta según su fe física y moral, y la comunidad denunciaba. Una vecina, una comadre, una maestra, cualquier mujer podía ser señalada, no por lo que hacía, sino por lo que se creía que era. En muchos pueblos, bastaba un rumor para que una mujer fuera visitada por la Guardia Civil. Bastaba una confesión malinterpretada para que un niño fuera retirado y llevado a una casa de adopción. Esto generó una red paralela de madres clandestinas, mujeres que vivían en sótanos, que se mudaban constantemente, que ocultaban el llanto de sus hijos con trapos mojados, que entregaban a sus criaturas a otras mujeres durante semanas, para evitar ser rastreadas. Algunas cambiaban sus apellidos, inventaban matrimonios falsos, se hacían pasar por criadas de otras casas. No era solo miedo, era amor desesperado. Era la certeza de que el mundo exterior no estaba hecho para proteger a sus hijos, sino para arrebatarles el derecho de criarlos. La maternidad bajo el franquismo no fue solo un acto biológico, fue un campo de batalla.
Dolores Hidalgo nació en Zamora en 1918, hija de una lavandera y de un agricultor que murió durante la guerra. Desde joven, trabajó en una panadería local y allí conoció a Andrés, un repartidor con ideas republicanas y un cuaderno siempre en el bolsillo. Nunca se casaron. Cuando estalló la guerra, él fue movilizado y desapareció en el frente de Aragón. Dolores no supo más de él y 3 meses después de su muerte no confirmada, supo que estaba embarazada. En su entorno, nadie lo entendió. Su madre le rogó que ocultara el embarazo. Un sacerdote le ofreció una solución y el dueño de la panadería la despidió sin explicación. Dolores decidió huir. Viajó a casa de una prima en León y luego a un caserío en Galicia donde nadie la conocía. Allí parió sola, asistida por una mujer mayor que no preguntó nada. Solo puso agua caliente al fuego y dijo: «Aquí no ha pasado nada». Los primeros días fueron de calma, pero cuando alguien en la aldea notó que Dolores nunca iba a misa, comenzaron los rumores. Una madre sin anillo, sin padrino, sin papel sellado. La policía local llegó con una excusa: revisión de cédulas, pero ella sabía que buscaban más. Durante semanas, escondió al niño cada vez que alguien tocaba la puerta. Lo dejaba con una vecina, lo envolvía en mantas, lo ocultaba en baúles. Una noche, alguien lanzó una piedra a su ventana con un papel atado. Decía: «O lo entregas, o no saldrás de esta aldea». Dolores empacó lo esencial, ató al niño a su pecho y caminó durante horas por la montaña hasta llegar a otro pueblo. Así vivió durante años, cambiando de casa, de nombre, de historia. El niño creció sin escuela fija, sin médico, sin bautismo, pero también sin uniforme, sin rejas, sin miedo a perder a su madre. Dolores le enseñó a leer con trozos de papel de estraza. Le habló de su padre solo una vez y le dijo: «No necesito que nadie sepa que eres mío. Con que tú lo sepas, me basta». Murió en 1977, el año en que se legalizó por fin la custodia plena para madres solteras. Y su hijo, con el mismo cuaderno que su padre llevaba en el bolsillo, escribió la frase que hoy encabeza su tumba: «Ella me escondió del mundo, pero me mostró la vida». El invierno de 1943 fue especialmente duro. Las noches parecían más largas, más densas, más llenas de ojos que observaban desde las sombras. Dolores vivía entonces en una pequeña casa de madera, a las afueras de un pueblo donde todos fingían no conocerla. La conocían, sí, pero preferían no saludarla, no cruzarse con su mirada, porque sabían que llevaba algo consigo, algo prohibido, algo que no estaba bendecido por los papeles ni por los altares. El niño, al que ella llamaba Manuel, aunque legalmente no existía, tenía casi 2 años. Era curioso, ruidoso, brillante y por eso peligroso. Cada vez que salía con él al patio, alguien miraba desde una ventana. Cada vez que el pequeño reía, Dolores sentía un escalofrío, no por el frío, sino por el temor de que aquella alegría tan pura llamara la atención equivocada. Una tarde de enero, la Guardia Civil llegó al pueblo para hacer visitas de rutina. Una vecina golpeó suavemente su puerta y le susurró: «¡Escóndelo! ¡Vienen por la calle de abajo!». Dolores no preguntó nada, no agradeció, solo envolvió a Manuel en una manta
y lo colocó en el hueco de la chimenea. Le había enseñado a quedarse quieto, sin llorar, sin moverse, como un juego que no podían perder. Los agentes no encontraron nada, pero dejaron claro que volverían. Esa noche, Dolores no durmió, y al amanecer, fue a casa de la única persona en quien confiaba, Eulalia, una curandera viuda que vivía en una cabaña junto al bosque. Le pidió ayuda, no para escapar, sino para proteger al niño. Eulalia lo aceptó como si fuera suyo. Lo amamantó con leche de cabra. Le enseñó a guardar silencio cuando alguien golpeaba la puerta. Durante los meses siguientes, Dolores y Manuel vivieron separados. Ella trabajaba durante el día en una panadería y por las noches caminaba kilómetros solo para verlo dormido desde la ventana. Pero un día, alguien los vio juntos. Dolores sintió que el ciclo volvía a comenzar, así que tejió una nueva mentira, un nuevo nombre, un nuevo pasado. Dijo ser viuda de guerra y presentó un anillo que no era suyo. Fabricó un certificado de matrimonio con ayuda de un sacerdote retirado que aún recordaba los valores de la compasión. Y con ese documento pudo inscribir finalmente a Manuel en el registro civil, pero no fue libertad. Fue otra forma de encierro. Durante años, vivieron midiendo cada gesto, cada palabra. Manuel no supo su historia real hasta cumplir 18 años. Fue entonces cuando Dolores le entregó una caja de madera. Dentro había cartas que nunca envió, fotografías que nunca mostró, y una nota que decía: «Nunca fui libre, pero tú sí puedes serlo». Esa historia no fue única. En los mismos años, muchas mujeres vivieron bajo identidades falsas. Algunas entregaban sus hijos a conventos con la esperanza de recuperarlos después. Otras los dejaban con hermanas, vecinas, mujeres mayores que no llamaran la atención. En Barcelona, una red de costureras mantenía escondidos a más de 20 niños en trastiendas. En Valencia, una maestra jubilada se hizo pasar por madre adoptiva de gemelos que eran hijos de 2 combatientes del otro bando. En Sevilla, una actriz abandonó su carrera para dedicarse a cuidar a los hijos de presas políticas. Todo ocurría bajo la superficie de una sociedad que decía proteger la familia, pero que solo reconocía aquella que obedecía al molde exacto del régimen. Lo más trágico no fue solo el miedo, sino la soledad. Las madres clandestinas no podían hablar entre ellas, no podían confiar ni siquiera en otras mujeres, porque una sola palabra mal dicha podía destruirlo todo. Y aún así, sobrevivieron, criaron, protegieron, resistieron. No escribieron manifiestos, ni salieron en las portadas, pero cada noche en que lograron que sus hijos durmieran en paz, fue una victoria. Cuando la democracia llegó, muchas de ellas ya eran mayores y al fin pudieron contar la verdad, pero algunas prefirieron no hacerlo, no por vergüenza, sino porque sabían que el país aún no estaba listo para escuchar todo lo que ellas habían callado. Durante décadas, los expedientes de madres clandestinas no existieron oficialmente, ni en archivos civiles, ni en libros parroquiales, ni en los informes de protección al menor, porque no convenía que existieran. Lo que sí existía era una red sutil de represión construida entre despachos, confesionarios y rumores, un sistema en el que la policía local
No necesitaba órdenes firmadas. Bastaba una denuncia anónima, una llamada al párroco, una nota deslizada bajo la puerta de la comandancia, y detrás de ese sistema operaban silenciosamente ciertas instituciones eclesiásticas, conventos que, en apariencia, ofrecían caridad, pero que retenían niños, monjas que actuaban como mediadoras en adopciones informales, sacerdotes que certificaban la moralidad de las madres para decidir si eran aptas o no para criar a sus propios hijos. En 2011, una investigación del Congreso reveló la existencia de al menos 30 casos documentados donde madres fueron separadas de sus hijos por ambiente inapropiado, sin que mediara juicio alguno. Pero los testimonios recogidos por asociaciones de memoria histórica elevan esa cifra a miles. En muchos casos, los niños entregados fueron dados en adopción a familias cercanas al régimen y sus apellidos cambiados sin consentimiento materno. Se han hallado documentos con tachaduras deliberadas, cartas dirigidas a madres que nunca llegaron a destino, libretas de bautismo alteradas e informes médicos falsificados para justificar la intervención del Estado. Estas verdades ocultas no eran accidentes. Eran parte de una maquinaria silenciosa que buscaba imponer una única forma de familia, una única narrativa del bien y del mal, y todo lo que se salía de ese marco debía desaparecer, sin dejar rastro. Las consecuencias de ese silencio todavía se sienten hoy. Muchos de los hijos criados en otras familias crecieron creyendo que habían sido abandonados. Algunos descubrieron la verdad en cartas ocultas, en actas mal archivadas, en confesiones de ancianas en su lecho de muerte. Otros aún no saben que su madre biológica los buscó durante años, que cruzó provincias, que escribió cartas, que se presentó ante curas, abogados, alcaldes, y que recibió siempre la misma respuesta. Eso ya no se puede cambiar. Las madres, por su parte, vivieron con una culpa que no les correspondía, una culpa impuesta por un sistema que las dejó solas y que aún hoy, en muchas ocasiones, las sigue ignorando. En algunos pueblos, las historias de estas mujeres siguen siendo tabú. Se les recuerda como las que no tenían marido, o simplemente no se las recuerda. Pero también hay resistencia. Hay hijas e hijos que han iniciado procesos legales para recuperar sus apellidos, para reescribir su historia y, sobre todo, para decirle al mundo que su madre no fue una irresponsable, sino una heroína silenciosa. Existen documentales, exposiciones, libros y hasta canciones dedicadas a ellas, mujeres que no empuñaron armas, pero que defendieron lo más sagrado con uñas, amor y coraje. Y sin embargo, aún falta algo, aún falta una disculpa pública, aún falta inscribir sus nombres en la historia nacional. Aún falta romper definitivamente el silencio, porque solo cuando digamos sus nombres en voz alta y contemos sus historias sin vergüenza, podremos empezar a sanar la herida que aún sangra. La historia de Dolores, y la de tantas como ella, no es una excepción. Es una página arrancada, rota, doblada con vergüenza por el poder, pero también es una página que hoy, por fin, comenzamos a volver a leer. Nos muestra cómo la maternidad, ese acto profundamente humano, fue controlado, castigado y censurado. Cómo el miedo obligó a miles de mujeres a criar en la sombra y cómo, aún así,
no dejaron de ser madres. Recordarlas no es solo justicia, es gratitud, es volver a darles un nombre, una voz, un lugar. Y si cada niño que fue escondido hubiera sido tu hijo, y si cada madre que tuvo que huir hubiera sido la tuya, ¿te quedarías callado? Si esta historia te ha tocado, te invitamos a compartirla, a dejar tu comentario, a suscribirte, porque en este canal, las historias que fueron silenciadas encuentran por fin un lugar para hablar. Y si crees que no puede haber dolor más profundo que esconder a un hijo, en el próximo episodio descubrirás lo que ocurrió cuando ese hijo fue criado entre muros de piedra y cánticos obligados. Episodio 29. Enfermera condenada por salvar vidas de opositores, donde el cuidado fue castigado y sanar se convirtió en un acto de insumisión.